Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y bajitos de sal, sin mucha mantequilla y sin verduras, porque salen de la cocina del gobierno donde hay recorte de plata. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 12 de junio. Esta semana será oficializado el mayor recorte del presupuesto del gobierno, un tijeretazo de 20 billones de pesos en todos los ministerios y varias entidades del Estado. La noticia ya la sabían los ministros antes de que fuera pública. La decisión afloró peleas entre altos funcionarios porque justo todos tienen que ejecutar. Y este va a ser el reto de acá en adelante. Cómo mostrar que el gobierno está gestionando políticas, cosa que le critica mucho al presidente, y al mismo tiempo apretar el cinturón. Hoy sacamos la calculadora y revisamos qué fue lo que salió mal para decir que no hay plata. Edgar Quintero cubre el intríngulis político en la Casa de Nariño. Bienvenido de vuelta. Hola Tatiana, gracias por invitarme. Cuéntanos cuál es el ambiente en este momento dentro de los ministerios, justo cuando el presidente y el ministro de Hacienda dicen se acabó la plata. Sí, pues te cuento. El lunes de la semana pasada el presidente Petro se reunió con el ministro de Hacienda y con su equipo técnico y tomaron la decisión de llevar adelante el recorte en el presupuesto ante el descalabro en el recaudo y la necesidad de cumplir con la regla fiscal. En esa reunión, según dos fuentes de Hacienda que estuvieron, el presidente entendió de inmediato la magnitud del problema y estuvo de acuerdo en que la única alternativa era presentar un ajuste a las cuentas. Petro no mencionó la regla fiscal ni le pidió a Hacienda aumentar la deuda pública, según las fuentes. Sí. Y al otro día, el 4 de junio, hay un consejo de ministros en el que se empieza a discutir el recorte. Algunos de los ministros ya se olían que eso iba a suceder por las cifras flojas del recaudo de la DIAN y la desaceleración de la economía. Cuando se hace oficial la decisión de recortar, muchos de los ministros empezaron a pedirle más plata a Hacienda para acelerar la ejecución y aumentar la plata comprometida. Por esa razón, entre otras, es que el ministro Bonilla decide 2 días después, el jueves, congelar todo el presupuesto hasta que el gobierno organice todas sus cuentas. Eso es lo que están haciendo desde el lunes festivo, donde hubo un nuevo Consejo de Ministros. En este, Hacienda llegó con la cifra mágica del 5.6%, que es lo que cada cartera debe recortar para alcanzar el ahorro de 20 billones de pesos. Y el presidente Petro les pidió a sus ministros que cumplir con el programa de gobierno es sobre todo llevar la inversión a las zonas más pobres del país. Claro que ese ha sido su discurso en estos meses. ¿Y en qué están ahora los ministerios? Sí, los ministros están corriendo y reuniendo a todos sus equipos para hacer ese plan de recorte. Tienen 5 días hábiles desde el lunes para enviar esa propuesta a Hacienda y el DNP, que son los que deben aprobar el plan. Entonces cada ministro está con sus equipos definiendo dónde van a meter la tijera y qué programas van a defender. Ok. Entonces, por ejemplo, la ministra de Agricultura no quiere que le quiten plata para la reforma agraria ni para los proyectos productivos en el agro, que es lo que más ha mostrado en su gestión. Y, por ejemplo, el ministro de Cultura, Juan David Correa, no piensa desfinanciar la recuperación del hospital público San Juan de Dios, aquí en Bogotá, algo que Petro ha impulsado durante buena parte de su carrera política. Y Edgar, ¿cómo llegamos a este punto? Porque 20 billones de pesos no se le pierden a una de las cuentas en una semana. Claro, son varias las razones para llegar hasta acá. La principal es la caída en el recaudo tributario de este año, la plata que recoge el gobierno para financiar su funcionamiento y sus inversiones. Bajo la administración del saliente director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, el recaudo bajó 6.5% en los primeros 5 meses del año si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Ok. Ese dato representa el doble de lo que cayó el recaudo de impuestos durante la pandemia, es decir, el hueco es grandísimo. La advertencia de ese flojo recaudo viene siendo hecha públicamente por el mismo ministro de Hacienda, quien tenía una pelea muy dura con Reyes. Pero Reyes no es el único responsable de los problemas de caja del gobierno. En Hacienda se hicieron proyecciones muy optimistas, cuentas alegres, sobre el crecimiento económico y el recaudo. Por ejemplo, el año pasado Hacienda calculó que el crecimiento del PIB iba a ser del 1,8% y la cifra terminó siendo de 0,6%. En el plan financiero del gobierno también se incluyeron como ingresos corrientes el recaudo por litigios judiciales, una plata que supuestamente iba a entrar porque la DIAN iba a ganar unos pleitos. En su momento calcularon que podían entrar 15 billones de pesos por ese concepto. Lo cierto es que esos pleitos no se han ganado y esa plata no va a entrar en el corto plazo. Tanto Hacienda como la DIAN se pasaron la pelota
echándose culpas por haber optado por esa estrategia riesgosa. En este recuento, Edgar, tú me estás dando dos nombres que se repiten. Uno es el de Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, y el otro es el de Luis Carlos Reyes, el nuevo ministro de Comercio, y ellos fueron los que protagonizaron estas decisiones y peleas. ¿Son ellos los responsables políticos de esta situación? La respuesta rápida es sí. Bonilla y Reyes son los responsables políticos. El ministro es finalmente el doliente de la política económica del gobierno. Sí. Si bien Bonilla culpa a Reyes del bajo recaudo, su ministerio aprobó las proyecciones del recaudo, aprobó las estrategias para recoger esa plata, que terminaron fallando, y no supo defender ante la Corte Constitucional las demandas de la reforma tributaria. Sí. Y todo eso se empeoró por la muy mala relación entre Bonilla y Reyes. Cuéntame. Fue un largo conflicto que terminó en una disputa personal. Hubo desplantes en reuniones económicas claves y declaraciones públicas en los que cada uno se tiraba pullas. Bonilla por la gestión de la DIAN para recoger impuestos y Reyes por las proyecciones económicas de Hacienda. Detrás estaba la particularidad de que Reyes nunca quiso ser un subordinado de Bonilla, algo que es usual. El director de la DIAN siempre le responde al ministro de Hacienda, pero lo curioso es que ambos tienen una característica que es bien valiosa para el presidente. Son dos funcionarios absolutamente leales a Petro, que con trayectorias distintas siguen en la primera línea del gobierno. Eso explicaría por qué uno se quedó y al otro le dieron un ministerio. ¿Qué es lo que vamos a ver en términos de qué se corta y qué no en el presupuesto en estos días? Eso es lo que está por verse. ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores de la tijera del gobierno? Eso lo veremos cuando se haga oficial el decreto. Entonces lo que vamos a ver en los siguientes días es un regateo en todos los ministerios que intentarán defender sus programas, aquellos que les dan más visibilidad y puntos con el presidente, pero será una negociación en la que inevitablemente tendrán que sacrificar cosas. Veremos quién tiene la fuerza para perder menos en el recorte, porque además hay que decir que en Hacienda creen que este es el primero de otros recortes grandes que se vienen. Bueno, ¿y qué tanta magnitud puede tener esta falta de plata? No lo sabemos con precisión, pero organizaciones como ANIF y el Banco de Bogotá estiman que el hueco en el presupuesto es mucho más grande que los 20 billones de pesos de los que habla Bonilla. Y recordemos además que este viernes el gobierno debe presentar el marco fiscal de mediano plazo, un documento que se presenta periódicamente y que es algo así como la hoja de ruta económica del gobierno y que es muy importante porque los mercados financieros internacionales lo tienen en cuenta. Por eso el gobierno está urgido en sincerar sus cuentas para cumplir con la regla fiscal y mandar el mensaje de que el gobierno puede pagar sus créditos y que este es un país confiable para invertir. Todo esto en medio de una desaceleración económica en la que el gobierno tiene poco margen de maniobra si quiere que la economía despegue. Pues seguiremos entonces muy atentas y con la calculadora ahí al ladito. Gracias por pasar por acá, Edgar. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Hoy inicia el paro indefinido del sindicato de maestros FECODE. Pelean por los cambios en la reforma a la educación. La ministra Aurora Vergara dice que no retirará el proyecto del Congreso. Hoy el Congreso en pleno elige al nuevo Contralor General. Lo más seguro es que Carlos Hernán Rodríguez vuelva a ser elegido luego de que fuera anulada su elección inicial. Y ya está en Europa el presidente Gustavo Petro. Hablará de paz con homólogos y dirigentes políticos en Suiza y Suecia. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.